Estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren, reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Bueno, voy a tener el gusto de conversar con el profesor Félix Arellano, internacionalista, que vamos a analizar varios aspectos de la política nacional e internacional en el día de hoy. Profesor, ¿cómo está? Muy agradecido por la invitación, muy contento de poder colaborar con este esfuerzo tan importante que tú desarrollas. Saludos a todos los que nos están viendo y escuchando. Profesor, para entrar en materia, luego del 2015, un sector que lideró la oposición eh, se apartó de la vía política a juicios de algunas personas para transitar por camino de aventuras, ensayando golpes de Estado, solicitando invasión militar extranjera y bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Ese grupo manifestó que prefería algo así como que prefería la muerte antes que sentarse a negociar con narcoterroristas, traficantes, malucos y feos, ¿no? Y resulta que después de eso nos vemos hoy en un diálogo donde está precisamente ese grupo opositor y el gobierno en este momento de Nicolás Maduro. ¿Qué produjo que se llegase a México? Bueno, yo creo que es un conjunto de factores, ¿no? Un factor importante es la experiencia. En estos tiempos mediáticos pareciera que se promueve la juventud eterna, la cara bella eterna, pero resulta que la experiencia es muy importante. La experiencia forma, moldea, mueve el carácter, asigna valores, permite aprendizajes. Entonces, bueno, creo que en estos años difíciles se ha aprendido a transitar en un proceso complejo, como son los procesos de transición a la democracia. Creo que hizo también mucho daño, obviamente, Donald Trump. Le hizo daño a la democracia en el mundo, le hizo daño a la relación transatlántica, le hizo daño al multilateralismo, al orden internacional liberal y le hizo daño a Venezuela en alguna medida porque generó una expectativa de que la solución era rápida, fácil, puntual, y eso pues sí motiva. La gente quiere, la crisis es profunda, es compleja, es una crisis humanitaria compleja que sobre todo afecta a los más débiles, así como los más débiles votaron en Perú por Pedro Castillo buscando una solución mágica o votan por proyectos radicales, populistas, aspirando a una solución rápida, pues también en Venezuela, quienes luchamos por la democracia, algunos creen que es rápido, fácil, y Donald Trump lo estimuló. Entonces allí hay una responsabilidad delicada, cosa que nunca ha ocurrido con la Unión Europea y en alguna medida con las democracias latinoamericanas, que en su mayoría en el Grupo de Lima, pero sobre todo la Unión Europea, el Grupo Internacional de Contacto, el Vaticano, países no miembros de la Unión Europea como Canadá, como los países nórdicos, han trabajado siempre por una salida difícil, compleja, trabajada en conjunto, como es la negociación. Entonces yo creo que se han sumado factores de experiencia interna, de comprensión de la complejidad del problema. Quizás tampoco hemos querido entender que es un problema muy complejo, donde hay diversidad de actores y hay que oírlos a todos. En consecuencia, creo que han sido años difíciles. Yo creo que para quienes creemos en la democracia son años de aprendizaje. Quienes creen en los modelos autoritarios seguramente no están aprendiendo mucho.
Así es. Profesor, ¿y la nueva política internacional hacia el conflicto venezolano que está mostrando la administración de Joe Biden va por buen camino? Mira, yo creo que apenas llega a la presidencia, empieza un camino muy acertado de revisión, de reflexión en el plano global. Me refiero a tratar de restablecer la agenda internacional, el orden multilateral. Recordemos que inmediatamente aprobó la reincorporación en el Acuerdo París del Cambio Climático, la reincorporación en la Organización Mundial de la Salud. Todavía hay algunas deudas pendientes en ese ámbito, porque no se ha reincorporado en la UNESCO, que es la Organización de la Ciencia y la Cultura, y tampoco lo ha hecho en un organismo que para mí es fundamental, que es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De allí también se retiró Donald Trump, grave error. Cuando uno se retira de algún organismo, abre espacio para otros, cede territorio, permite que las ideas contrarias logren mayor facilidad de expansión. Bueno, eso fue lo que logró fundamentalmente Donald Trump. Siempre se creyó que Estados Unidos tenía el liderazgo en la lucha por las instituciones liberales. Yo creo que eso también hay que revisarlo. Primero, porque Donald Trump lo golpeó muy duramente, y segundo, porque Joe Biden está resultando un poco limitado para asumir el liderazgo, porque es que creo que es un liderazgo colectivo. Creo que Europa tiene que adquirir conciencia del enorme liderazgo que tiene que ejercer, pero también América Latina, países como México, como Brasil, o el conjunto latinoamericano que cree en la democracia y cree en la libertad, tiene que empezar a trabajar más por esa agenda. Entonces yo creo que retomar el multilateralismo, retomar las instituciones básicas del orden liberal fueron pasos muy importantes. Ahora, el tema de Afganistán naturalmente está dando una señal de debilidad, desorganización, impericia. Eso es lamentable. Creo que había que reconocer que hubo 20 años de errores y había que haber hecho una retirada mejor trabajada, tanto con el pueblo afgano, que es un pueblo tribal, que es de tribus, y hay que trabajar con las tribus, con su cultura, con sus valores, pero también había que trabajarlo mejor con la Unión Europea. Creo que estos errores son delicados porque hacen incrementar la desconfianza. Pudiéramos decir que ese es un problema heredado de que tiene ahora John Biden o él también de alguna manera es tan responsable como la administración que acaba de salir en esta situación específica con Afganistán. Yo no me atrevería a verlo tan responsable porque primero no fue presidente, el presidente era Barack Obama. Segundo, hay información que circulaba en aquel momento que demostraba que el vicepresidente no compartía mantener las tropas en Afganistán cuando se había cubierto el objetivo inicial, porque el objetivo inicial era sancionar a Al Qaeda. Y claro, en la medida que Afganistán era el santuario de Al Qaeda y particularmente de Osama Bin Laden, pues Afganistán tenía una enorme responsabilidad en el problema. Por eso la invasión. Pero una vez logrado el objetivo que además tuvo el apoyo de todo el Consejo de Seguridad, de los 5 miembros permanentes, recordemos que ese periodo de terror del Talibán, del año 86 al 91 al 2001, ese periodo del gobierno talibán, no logró mayor respaldo internacional. Ese talibán del terror no era amigo de China, China no lo reconocía, no era amigo de Rusia, no era amigo de Irán, no era amigo prácticamente de ninguno de sus vecinos, excepción de Pakistán, de tal manera que esa intervención de Estados Unidos contó con el respaldo mundial. Creo que haber obstinadamente mantenerse en la ocupación fue el error. Y allí claro que es un error compartido, porque Barack Obama ha podido decidir que los objetivos se habían cubierto, que había que trabajar
en beneficio de Afganistán, pero por otras vías, no con las tropas en el territorio. Eso se ha debido decidir unos 10 o 15 años atrás. Ok, profesor, vamos a volver al tema venezolano, pero retomaremos nuevamente lo que tiene que ver con la política internacional de Estados Unidos, entre ellos Afganistán. ¿Qué esperar y sobre todo, qué no esperar de México, profesor? Bueno, yo no tengo enormes expectativas, porque el creer que Miraflores puede suscribir un acuerdo en que da condiciones competitivas perfectas, bueno, ya lo hubieran hecho, es una aspiración exagerada. Creo que todos los acuerdos parciales que puedan lograrse para mejorar la calidad de vida, para ir superando la crisis humanitaria compleja, para enfrentar la pandemia, la crisis hospitalaria, el problema de quienes necesitan trasplantes, de quienes se hacen diálisis. Eso es un tema terrible. Eso es una violación de los derechos humanos impresionante. Esos temas deberían lograr acuerdos parciales urgentes, inmediatos, con el apoyo de la comunidad internacional. Pero parece que esos temas no están, parece que esos temas no están, y si están, no están como prioridad en la agenda, profesor. Bueno, muy lamentable, porque yo creo que son temas que la población siente con enorme angustia, porque hemos visto cómo han fallecido varios niños por problemas de trasplantes, cómo están muriendo muchos por problemas de diálisis. No hay la infraestructura sanitaria en el país en tiempos de pandemia, entonces eso es una prioridad. Ahora, que hayan prioridades humanitarias no significa que tenemos que trabajar solo en ellas y olvidarnos de lo demás. Yo creo que tenemos que además lograr una flexibilidad del cerebro para trabajar con varios temas a la vez. Aquella expresión tan coloquial de que se puede comer chicle y caminar a la vez. Bueno, se debería trabajar en los temas humanitarios paralelamente a trabajar en los temas electorales. Ahora, yo creo que lo que se pueda ir logrando en los temas electorales es importante. Yo no tengo esperanza de que se logren condiciones muy perfectas de una revisión muy exhaustiva del registro electoral, todo el tema que tiene que ver con el voto en el extranjero, todo el tema de los partidos y sus símbolos, de las inhabilitaciones, de los presos políticos, todo eso debería superarse. Algo que se logre siempre será positivo porque se van a ir abriendo espacios a la democracia. La otra tarea fundamentalísima es lograr mínimos de unidad, mínimos de coordinación entre quienes luchamos por el restablecimiento de la democracia. Uno se pregunta qué ganan las partes, ¿no? Y con qué fuerza o no fuerza van a ese diálogo. Quizás en el 2019 la oposición estaba en una mejor posición para ir a un diálogo por la fuerza interna y la externa, incluso con el apoyo de esos más 60 países, para sentarse a dialogar. Sin embargo, no se hizo en ese entonces y se está haciendo ahora cuando ya no son más 60 países y cuando a lo interno está muy fraccionada la oposición. Pero no solo eso, sino que los estudios de opinión pública señalan que el ciudadano está o tiene una gran desconfianza hacia el liderazgo político actual. De hecho, el líder político que tiene menos rechazo hoy está cerca del 77%, el que menos rechazo tiene, hablando específicamente de la oposición. Entonces, se va a un diálogo, o la oposición va a un diálogo en el no mejor momento. Hubo un careo antes de, bueno, nosotros vamos a exigir que se adelanten las elecciones presidenciales y las elecciones
para la Asamblea Nacional. Y por el otro lado, en ese careo, el gobierno señaló que si no quitaban todas y cada una de las sanciones, no iba a haber ningún tipo de acuerdo allí. En la realidad, eso ni siquiera está en la agenda de discusión. Ahora, ¿qué gana un grupo y qué gana el otro? O en este caso, el gobierno está allí porque está doblegado, está contra la pared, contra las cuerdas, está a punto de caer en el cuadrilátero, o por qué está allí el gobierno. Bueno, yo creo que un detalle que pareciera que se está dando muy débilmente, pero pareciera que se está dando, es que estamos superando la visión del juego suma cero. La visión de que yo te tengo que exterminar a ti para poder estar en este programa. Cuando, si no estamos los dos, pues creo que el programa no funcionaría muy bien, ¿no? Porque tú eres importante, pero el invitado también. De tal manera que vamos superando en la política un esquema muy clásico. Yo no lo veo superado en la narrativa. En la narrativa nos seguimos atacando, nos seguimos excluyendo y exterminando. Yo voy porque voy a lograrlo todo. Esa tradición en Venezuela ha sido muy peligrosa. Si tuviéramos un programa más largo, pudiéramos hablar de cómo esa tradición en el tema de fronteras nos ha hecho muchísimo daño. El creer que teníamos que llegar hasta el sur, hasta el estrecho de Magallanes para ganarlo todo. No, no, no. Había que negociar, había que lograr equilibrios, había que tragarse sapos y había que lograr puntos intermedios porque la contraparte también tiene algunos derechos y algunos argumentos. Eso hablando de fronteras. Y por eso perdimos todo lo que hemos perdido en fronteras por unas actitudes maximalistas de querer ganarlo todo. En la política eso es muy usual. Y los políticos asumen que eso es lo que los seguidores quieren oír. Que sus seguidores quieren oír un discurso agresivo, triunfalista. Yo creo que eso es lo que tiene cansado a muchos venezolanos. Que ese discurso agresivo y triunfalista no es sincero, no es plausible, no dice verdades, manipula y engaña de lado y lado. Yo creo que cuando hablabas de el descontento, los liderazgos, yo creo que hay rechazo a las narrativas, a las prácticas políticas, pero hay necesidad de liderazgos, se cree la necesidad de las generaciones de relevo, se cree en la gente joven, se cree en gente honesta y trabajadora. Lo que se quiere es nuevas prácticas, nuevas maneras de comunicarse, con mayor transparencia, con mayor honestidad y más preocupadas por el contexto social que por las ganancias individuales del jugador. Y aquí volvemos al tema que planteabas. ¿Qué va a ganar cada uno? ¿Con qué fuerza va cada uno? Ahí volvemos de nuevo al clásico esquema de los juegos, al dilema del prisionero, lo volvemos a reeditar, donde lo que me interesa es con qué quedo yo en mi cuenta bancaria. Eso precisamente es lo que la población no quiere seguir viendo y seguir viviendo y seguir oyendo. Lo que queremos es que esas ambas partes entiendan que la crisis humanitaria compleja requiere de todas las partes. Requiere de quien está en Miraflores, pero requiere de las ONG. Y que hacerle un cerco a las ONGs que están haciendo una labor humanitaria extraordinaria es una violación flagrante de los derechos humanos. Impedir que se apoye a la población de Mérida, que está atravesando una crisis enorme, es una falta de respeto y una indignación del pueblo venezolano, y jugar con la ayuda como un tema político es otra indignación del pueblo venezolano. Entonces el pueblo le está diciendo a sus políticos no que los desprecia, sino que quiere nuevas prácticas, que quiere un lenguaje honesto, que hemos debido decir desde un principio que era un problema, de que los procesos de transición son muy complejos y que requieren de la participación de todos. Eso es lo que queremos oír. Y queremos que en México, por eso hablaba yo inicialmente de los acuerdos
parciales, porque lo que queremos de México es trabajar primero en los graves problemas de salud, de seguridad, de política macroeconómica y en las condiciones electorales. Y creo que todo lo podríamos hacer simultáneamente. ¿Quiénes ganan? Si la negociación avanza en los temas humanitarios, ganamos todos. Gana el contexto social y ganan los jugadores. Si se avanza en condiciones electorales objetivas, ganan todos, porque yo estoy seguro que esos personajes que participaron en la elección interna que hizo el partido de gobierno y fueron maltratados, ellos quisieran condiciones electorales objetivas. Ellos quisieran poder ir a reclamar a un órgano que solucione diferencias a nivel electoral, que no esté cooptado, que no esté controlado. Eso lo queremos todos los venezolanos. Entonces, que hayan condiciones objetivas beneficia a todos. Beneficia a los rojos, los blancos, los negros y los amarillos. Entonces, creo que en la medida que se avance en los temas humanitarios, ganamos todos. Y en la medida que se avance en los temas electorales para condiciones más equilibradas y más objetivas, ganamos todos también. Claro, algunos venezolanos, y con toda la justificación, pienso yo, son víctimas del desespero, ¿no? Porque es que no son 2 días, tenemos 22 años en esto. Y por supuesto, hay mucho dolor. Se ven en las redes, profesor, manifestaciones de odio, de profundo odio. Porque hay muchas almas que han sido atravesadas a lo largo de este tiempo por situaciones muy dolorosas. El simple hecho de apartarse de la familia, de que más de 5 millones de venezolanos se hayan tenido que ir del país, de que la familia se haya disgregado, eso produce mucho dolor en la población, ¿no? Y se manifiesta en mucho odio y a su vez en desespero. Entonces, claro, cuando llegan personas vendiendo salidas fast track, salidas fáciles, salidas mágicas, salidas rápidas, la gente se aferra a esa tablita y bueno, y pone sus esperanzas en esa fantasía. Pero hoy día ya la gente se ha dado cuenta de que esas vías no son las que nos van a sacar de esto. La gente, como usted bien lo decía, profesor, le está exigiendo a la dirigencia política que se ponga a la altura de las circunstancias y que los vea, que vea al venezolano, que se dé cuenta de las necesidades que padece cotidianamente el venezolano y que atienda esas necesidades, que aparte por un momento sus apetencias políticas de poder, su lucha por el poder y que atienda de ambos lados las necesidades de ese pueblo. El gobierno pareciera que está como el gato y el ratón con la oposición. Por un lado, se sienta a negociar con un sector de la oposición aquí en Venezuela, desde la Mesa de Diálogo Nacional hasta la actualidad, y por otro lado, se sienta a negociar también con otro sector de la oposición fuera del país, lo que evidentemente profundiza la división entre las oposiciones. Pero además de eso, entonces le libera la tarjeta de la MUD, que viene a ser otro factor, en vez de unión, de disgregación de la oposición. Ahora, el gobierno le conviene que participe evidentemente todo el sector político en este 21 de noviembre, para de alguna manera ver ante la comunidad internacional que se han avanzado en materia electoral. Entonces es fundamental para el gobierno eso. Y el gobierno también necesita que le liberen alguna o que den flexibilización a algunas medidas de sanciones que tiene. ¿Qué estaría dispuesto a negociar un sector y otro? Porque en ese proceso de negociación, para conseguir determinadas cosas, hay que dar
y hay que estar dispuesto a dar cada parte que está en esa situación. ¿Hasta dónde pudiera llegar el gobierno en facilitar cosas, tomando en cuenta que es un gobierno autoritario, que no estamos en un país democrático? ¿Hasta dónde pudiera llegar con el afán de conseguir la flexibilización de algunas sanciones? Ahí es donde te decía que no soy muy optimista. Creo que, como bien has descrito, la estrategia fundamental de Miraflores es, por todos los medios, evitar la unidad. El gran enemigo para Miraflores es la unidad, porque la unidad implica triunfos seguros en todos los sitios donde se logre. En la medida que se fragmenta el voto, pues es más fácil para el poder, el bloque en el poder, mantener su hegemonía. Así que todo lo que pueda dividir será auspiciado, impulsado, todo lo que pueda unir será evitado. Eso hay que tenerlo claro y deberíamos en consecuencia trabajar para no caer en la trampa de las divisiones, de las fragmentaciones. Pero muy difícil, ¿no? Porque somos jugadores racionales que maximizan beneficios y bueno, la tarea no es que es imposible cambiar, pero el esfuerzo es largo. Quizás 20 años no han sido suficientes para entender que tenemos que hacer esfuerzos mayores, disminuir protagonismos coyunturales. Por ejemplo, pudiera la oposición decidir sin mayores gastos ni recursos unas candidaturas unitarias por acuerdos donde quien no siente que realmente tenga un significativo respaldo se retire temporalmente. Creo que en la medida que se logren espacios para la democracia, habrá oportunidad en el futuro para todos, por una parte. Por otra, la gran mayoría de los que están hoy día enfrentándose son muy jóvenes. No tienen 80 años, que también es una edad de jóvenes, pero con alguna posibilidad de menos tiempo. Estos jóvenes de 30 y tantos luchando por el poder deberían comprender que dentro de 15 van a tener una mayor experiencia, un mayor dominio y abrir espacio a la democracia le fortalece como líder político. Creo que la tarea, repito, fundamental desde Miraflores es promover la división, porque en la medida que se promueva la división, hay más seguridad de mantener el bloque en el poder. Por eso no creo que van a haber concesiones muy importantes de materia electoral. Lo estamos viendo ya. En un momento se dice que se van a eliminar las inhabilitaciones y al día siguiente se dice que se van a mantener las inhabilitaciones. Un día se dice que no habrá protectores de Estado y al siguiente día se dice que sí habrá protectores de Estado. Eso, en primer lugar, es una estrategia de generar frustración. Bueno, como me están manipulando, yo no voy a ir a ningún lado. Yo me retiro de esto. Ya esa es una postura psicológica muy hábil. Miraflores ha sido muy hábil en los juegos para dividir, para generar desesperanza, desconfianza, y entonces yo me encierre y me ponga a ver televisión. Y le echo la culpa a los políticos y a la política. Eso es lo que nos exige madurez. Madurez para superar, caer en las trampas de la desesperanza y caer en las trampas de la fragmentación. El 22 de noviembre, profesor, ya al día siguiente de las regionales. Okay. Sí. Independientemente de lo que pueda pasar, bueno, si al día de hoy, como estamos, si fuesen las elecciones hoy, perderíamos todo. Incluso las 4 gobernaciones que están en manos de la oposición. Esa es la realidad que tenemos al día de hoy. Y si no se logran esos consensos, esos acuerdos con candidaturas unitarias a que usted hacía referencia, bueno, evidentemente el gobierno va a arrasar. En Caracas hay 18 candidatos de oposición a la alcaldía de Caracas. 18.
nada más en Caracas. Se parece a Perú, disculpa que te interrumpa, pero me hace recordar a Perú. Fueron 18 los candidatos que fueron a la primera vuelta en el Perú. Es verdad, es verdad. Sí. Bueno, y se ven los resultados allí. Entonces, Ahí se ven los resultados. el 22, independientemente de lo que pueda suceder allí, esto pudiera implicar este proceso, una especie de plebiscito, de referéndum para el liderazgo opositor, visto que en las encuestas la ciudadanía exige un nuevo liderazgo. Yo te insisto que la ciudadanía exige unidad, honestidad, y por allí va el liderazgo. Yo creo que si el candidato en el estado Marte, Venus, Júpiter, Saturno, no voy a hablar de ningún estado en particular en Venezuela, si allí un liderazgo trabaja en términos de honestidad con su población, de inclusión de las fuerzas, es muy factible que gane, por una parte. Y si no gana, ha creado un liderazgo importante. No creo que si se da el escenario negativo que tú planteas de que arrasó el bloque en el poder en la gran mayoría, no creo que eso deba verse como una derrota, sino como ese difícil aprendizaje que estamos viviendo. El aprendizaje de que los egos, las agendas personales, nos están haciendo daño. Esas son las que van a salir de nuevo derrotadas. Por eso es tan importante que la población, que la sociedad civil, que los más vulnerables comprendan que este es un proceso complejo, donde ellos juegan un rol fundamental porque tienen que votar. Y es un voto que ellos quieren hacer consciente, reflexivo, argumentado. Entonces es muy importante. No es fácil cuando no hay mayores canales democráticos, porque no hay mayores medios de comunicación, porque no hay mayor libertad de expresión, porque las redes son tremendamente manipulables, pero el esfuerzo hay que hacerlo. Por eso elecciones locales son muy importantes para cultivar liderazgos, porque es ir por el pueblo, ir por las casas, ir por los barrios, para que esa persona se vincule con la problemática y se identifique con las necesidades, pero ponga al pueblo a reflexionar, porque pobreza no es ignorancia, son limitaciones, no ignorancia. Así es. Y lo que usted decía, profesor, hay muchos jóvenes, gente muy joven ahorita en la política que tienen situaciones de liderazgo, pero pareciera que quieren saltarse los peldaños de la escalera. Yo recuerdo, y voy a citarlo porque me acuerdo, por ejemplo, en Enrique Mendoza. Enrique Mendoza, que yo recuerde, fue 2 veces concejal. Después pasó a ser alcalde y fue 2 veces alcalde. Y después llegó a ser gobernador. Entonces, hay una carrera, hay un ir, ¿no? Sembrando. Pero pareciera que cierta dirigencia de hoy quiere saltarse ese sembrar, esa experiencia política y quiere llegar ya de una vez a determinados puestos. Eso nos ha hecho, como usted bien lo decía, nos ha hecho mucho daño. Ahora, de cara a ese cambio que exige más del 80% de la población venezolana, ¿qué debe hacer o qué debería hacer en este caso el ciudadano, más allá incluso de cumplir con el voto en función, o la sociedad civil, lo que llaman, ese abstracto que llaman sociedad civil, que está conformada por las instituciones, por diferentes instituciones, que puede hacer más allá de lo que ha hecho hasta ahora para contribuir a que se dé ese cambio en el país, lo que llaman una transición? Yo creo que la sociedad civil puede hacer muchas más cosas con muchas dificultades, con dificultades de recursos económicos y con, en alguna medida, también persecución, porque ¿qué necesitan los más vulnerables? Información y formación. Poder
participar en debates argumentados, que en términos muy sencillos se explique la complejidad de los procesos, la complejidad de los procesos electorales, de los procesos políticos o de los procesos internacionales. Porque, claro, también es cierto que cada día tienen menos proteína, menos capacidad en su cerebro por las circunstancias que viven, pero no son ignorantes, no tienen los incentivos, no hay las condiciones. En muchísimos ámbitos. Un gran golpe, disculpa esta digresión, pero un gran golpe para el país es no tener un centro de capacitación educativa en temas técnicos. Nombré al INSE, al viejo INSE, que formó gente que luego llegó a tener unas familias prósperas, porque tenían una capacidad técnica. Bueno, también la población necesita reflexionar sobre la política, sobre las libertades, las bondades de la libertad de expresión, y allí la sociedad civil, las ONGs, pueden hacer una labor creando centros de reflexión, estimulando el debate sobre el respeto a la dignidad humana, la tolerancia en el debate político. Pero cuando hay sectores que cultivan la exclusión y el odio, no quieren ver ese trabajo. No quieren ver ese trabajo porque ese trabajo camina en favor de la democracia, de la inclusión, y quien quiere jugar al poder no quiere trabajar en esos conceptos de inclusión y de tolerancia. Profesor, se nos fue el tiempo volando. Vamos a ver si nos da chance y no nos corta Zoom la transmisión para preguntarle finalmente sobre el caso de Afganistán y sobre el papel que ahora debe cumplir sobre todo la comunidad europea con esta nueva realidad y este regreso de los talibanes en Afganistán. Mira, en principio, el gran ganador en una primera lectura es la geopolítica del autoritarismo. Por eso lo vemos, las embajadas que están abiertas son la embajada de China, de Rusia, de Pakistán, de Irán, que están trabajando activamente. Pero ellos tienen sus embajadas abiertas, pero todos están preocupados. La preocupación que tiene Occidente fundamentalmente es que Afganistán vuelva a ser un santuario del terrorismo. Se vuelva a convertir en el epicentro de grupos terroristas, expansionistas a escala mundial. Eso también le preocupa a China. China quiere los recursos económicos. Para China es la joya de la corona lo que estaría logrando con Afganistán. Un emporio en recursos minerales, particularmente en litio y tierras raras, la fuente fundamental de la nueva revolución tecnológica del mundo. Rusia quiere jugar a la arquitectura internacional, a definir las reglas del juego. Irán lo ve como un aliado político, pero es un enemigo religioso. Irán es chiita, el talibán es sunita. A toda la comunidad internacional le preocupa cuál va a ser el futuro gobierno talibán, si va a regresar al terror de aquellos años atrás. De tal manera que ese punto une a toda la comunidad internacional. Yo creo que puede haber, si se trabaja con pragmatismo y creatividad, hay una gran oportunidad para la comunidad internacional en el marco de las Naciones Unidas. Eso que cuestiona mucha gente tan duramente, ahorita podría ser el escenario para trabajar una gobernabilidad más respetable, para ponerle límites y controles al talibán y en alguna medida cooperar también con una gobernabilidad más respetuosa en materia de derechos humanos. Todos esos temas podrían ir en la mesa porque a todos les preocupa que el talibán retome una agenda de terror y de apoyo al terrorismo mundial. Profesor, Estados Unidos en la actualidad, ¿de quién, vamos a decirlo de esta manera, de quién debe cuidarse más, de Rusia o de China? Tú sabes que yo creo que debe cuidarse más de las crisis internas. El hecho de que se haya perdido la
el bipartidismo en el manejo de los temas fundamentales de la política exterior está haciendo mucho daño. El hecho que el Partido Republicano al día de hoy no haya querido aprobar una cantidad de nombramientos de embajadores le está haciendo mucho daño a los Estados Unidos y también a la comunidad internacional. En la medida que se logre superar este problema interno en el que está cayendo el Partido Republicano, la tarea siguiente es una actitud pragmática que sea inclusiva de otros países democráticos. Estados Unidos debe trabajar con la Unión Europea, pero también con América Latina, con los países democráticos para definir controles y límites a la geopolítica del autoritarismo sin desaprovechar las oportunidades. China es un caso particularmente interesante y complejo. Con China hay que poner límites, pero hay que trabajar en muchos proyectos donde hay una enorme capacidad y potencial chino sin estimular que su autoritarismo se imponga. ¿Fue un error no haber inhabilitado a Donald Trump? Mira, yo creo que el error es que la población no debata reflexivamente, que la población crea que los medios de comunicación objetivos la están engañando y manipulando. Inhabilitar a un líder político a veces lo convierte en un mártir y en un héroe. Y yo creo que aquí lo fundamental es que el ciudadano norteamericano entienda que con la agenda del aislamiento no estaba ganando Estados Unidos ni estaba ganando la comunidad internacional. Con la guerra comercial, con Europa, con China, con sus vecinos, no estaba ganando Estados Unidos ni estaba ganando la comunidad internacional. Eso es lo que hay que debatir. Eso es lo que hay que debatir a todos los niveles. Y no, sería la misma población consciente de los errores del discurso populista y manipulador de Donald Trump los que tendrían que sancionarlo, no votando por él. Pero eso pareciera que no está ocurriendo. Profesor, bueno, ha sido un verdadero gusto y honor conversar con usted. Gracias. Le doy las gracias por su amabilidad y esperemos tenerlo pronto nuevamente analizando la situación global. Con mucho gusto y felicito el esfuerzo que haces en beneficio de la libertad de expresión. Así es. Amigos digitales, bueno, nos veremos en una otra oportunidad. Gracias por estar allí, gracias por seguir este espacio y que estén todos muy bien.